El restaurante El Lago Gourmet era un oasis de elegancia en las orillas del famoso lago de Chapultepec, en Ciudad de México. Con su vista privilegiada a las tranquilas aguas y a los botes de pedales, el establecimiento atraía a la élite de la capital y a turistas dispuestos a pagar por una experiencia culinaria de alta gama. Aquel viernes por la tarde, Sofía Torres se ajustaba el nudo de su uniforme negro frente al pequeño espejo del vestidor de empleados. A sus 28 años, su rostro reflejaba un cansancio que intentaba disimular con un labial coral y una sonrisa practicada. Licenciada en Administración por la UNAM, nunca imaginó que su título terminaría guardado en un cajón mientras servía mesas para ganarse la vida. Un turno más, un día más, murmuró para sí misma, acomodando sus rizos rebeldes que se escapaban de un perfecto chongo. Hablando sola otra vez, Sophie. Julia, su compañera, entró sonriendo al vestidor. Cuidado, dicen que es la primera señal de locura. Sofía le devolvió la sonrisa. O de cordura, dependiendo del día. ¿Lista? Los viernes siempre son un caos. Y escuché que el rey de los bienes raíces estará aquí hoy. Sofía sintió un nudo en el estómago. Ricardo Alarcón, el empresario conocido en toda la CDMX por su imperio inmobiliario y su temperamento insoportable, era cliente frecuente. Cada visita suya significaba horas de peticiones imposibles y humillaciones sutiles. «Su mesa es tuya hoy», añadió Julia con una expresión de lástima. «Claro que sí», suspiró Sofía. «Siempre lo es». El gerente, don Antonio, se asomó a la puerta. «Muchachas, ya empezó el movimiento. Sofía, el señor Alarcón reservó para las 8. Mencionó que traerá a clientes importantes, así que todo tiene que estar impecable». Sofía asintió, profesional como siempre. «Descuide, don Antonio. Haré mi mejor esfuerzo». Mientras se dirigía al salón, Sofía pensaba en su madre, doña Carmen, que descansaba en el pequeño departamento que compartían en la colonia Escandón. A sus 62 años, la señora enfrentaba un tratamiento difícil para la artritis reumatoide, con medicinas costosas que se llevaban la mayor parte del salario de Sofía. El seguro médico básico no cubría los medicamentos importados que realmente marcaban una diferencia. Fue por doña Carmen que Sofía había abandonado sus sueños en el área financiera. Después de graduarse con honores, llegó a trabajar en uno de los bancos más grandes de la capital, ascendiendo rápidamente hasta un puesto de gerente. El salario era bueno, suficiente para darle una vida cómoda a su madre. Pero cuando el banco pasó por una reestructuración hace 3 años, Sofía fue de las primeras en ser despedida. Una decisión política, le dijeron. Ella sabía que era porque había defendido a clientes cuando la orden era apretar para recuperar créditos. El mercado financiero le cerró las puertas después de eso. Sofía llegó a enviar más de 200 currículums, pero su nombre parecía haber entrado en una lista negra invisible. Fue Carlos, el dueño de El Lago Gourmet, quien le tendió la mano cuando más lo necesitaba. «No entiendo por qué una licenciada en administración con tu currículum quiere ser mesera», le había dicho en la entrevista, «pero reconozco la determinación cuando la veo». Carlos, un hombre de 55 años con canas en las sienes y modales amables, era una rareza en el negocio de la alta cocina. Trataba a sus empleados con respeto, pagaba por encima del promedio y se encargaba de defender a su equipo contra los clientes abusivos, e incluso si esos clientes eran millonarios como Ricardo Alarcón. El restaurante se empezó a llenar a medida que caía la noche sobre el lago. Luces doradas se reflejaban en el agua, creando un escenario casi mágico, visible a través de los amplios ventanales de cristal. Sofía atendía las mesas con eficiencia y cordialidad, memorizando pedidos complejos sin necesidad de anotar, y recomendando vinos con un conocimiento que impresionaba incluso a los clientes más exigentes. «¿Cómo sabe tanto de vinos?», preguntó una señora elegante después de que Sofía le sugiriera un Malbec argentino que maridaba a la perfección con el cordero. «Estudié por mi cuenta», respondió Sofía con una sonrisa discreta, sin mencionar que había ahorrado durante meses para hacer un curso de sommelier, creyendo que el conocimiento nunca estaba de más. A las 7:40, Sofía sintió que el ambiente del restaurante cambiaba. Ricardo Alarcón había llegado,
15 minutos antes de lo acordado, para inspeccionar la mesa antes de sus invitados. Alto, con sus 45 años muy bien llevados, vestía un traje italiano que probablemente costaba más que 6 meses de su salario. Las canas en las sienes le daban un aire de distinción que se desvanecía en cuanto abría la boca. «Esta mesa no sirve», anunció en voz alta en cuanto don Antonio lo condujo al lugar reservado. «Está muy cerca de la cocina. Mis invitados son gente importante. No quiero que los molesten los ruidos de ollas o los olores fuertes». Sofía vio a Carlos acercarse tranquilamente. «Buenas noches, señor Alarcón. ¿Puedo ofrecerle la mesa junto al ventanal? Tiene la mejor vista del lago». Ricardo miró alrededor, como un rey evaluando su reino. «Esa mesa ya está ocupada. Puedo arreglar un cambio. Estoy seguro de que los clientes lo entenderán». Sofía admiraba cómo Carlos lograba sonar respetuoso mientras en realidad estaba siendo firme. 20 minutos y algunas bebidas de cortesía después, el cambio se había hecho, y Ricardo inspeccionaba la nueva mesa como un general antes de la batalla. «Tú», señaló a Sofía, «serás nuestra mesera esta noche». No era una pregunta, y Sofía ya lo sabía. Siempre la elegía a ella, no porque admirara su trabajo, sino porque parecía obtener un placer perverso en tratarla con desdén. «Por supuesto, señor Alarcón, será un placer atenderlo a usted y a sus invitados esta noche. Eso espero. Mis clientes son inversionistas de Monterrey. Esta noche podría definir un contrato de 50 millones para mi nuevo desarrollo en Santa Fe. Cualquier error tuyo podría costarme mucho dinero, ¿entendiste?» «Perfectamente, señor». Sofía mantenía la sonrisa profesional, aunque por dentro contaba hasta 10. Ricardo se ajustó los puños de la camisa, revelando mancuernillas de oro macizo. «¿Estudiaste, muchacha? Tienes cara de haber ido a la universidad». La pregunta tomó a Sofía por sorpresa. Era la primera vez que él demostraba algún interés en saber algo sobre ella. «Sí, señor. Soy licenciada en Administración por la UNAM». Ricardo soltó una risa corta. «¿Y terminaste sirviendo mesas? La vida es injusta, ¿verdad? Bueno, al menos sirve para mostrarle a los jóvenes que un título no es garantía de éxito. La determinación y la inteligencia son lo que realmente cuenta en este mundo». Sofía se tragó la respuesta que quería darle. Necesitaba ese empleo. Necesitaba las propinas generosas que clientes como Ricardo, a pesar de todo, solían dejar. «Traeré la carta de vinos en cuanto lleguen sus invitados, señor». Mientras se alejaba, Sofía sentía la mirada de Ricardo en su espalda, evaluadora y fría como siempre. Poco sabía él que, 5 años atrás, sus vidas se habían cruzado de una manera muy diferente, y que el imperio del que tanto se enorgullecía existía en gran parte gracias a una decisión de ella. El secreto guardado en el cajón. Los siguientes minutos serían de calma antes de la tormenta. Sofía respiró hondo, preparándose mentalmente para la noche que sería una de las más desafiantes de su vida, sin imaginar que también sería el inicio de una transformación completa en su destino. Mientras organizaba la mesa de Ricardo Alarcón, Sofía no podía evitar que su mente se fuera 5 años atrás. En esa época, ella usaba traje sastre en lugar del uniforme de mesera. Tenía su propio escritorio en el piso 12 del Banco Nacional de México, y su nombre estaba grabado en una placa dorada en la puerta. Sofía Torres, gerente de Relaciones Corporativas. Fue una tarde lluviosa de mayo cuando Ricardo Alarcón entró en su oficina por primera vez. A diferencia del hombre arrogante que ahora esperaba a sus invitados en el Lago Gourmet, ese Ricardo tenía ojeras profundas y manos que le temblaban ligeramente al entregar los documentos. «Señorita Torres, estoy aquí como último recurso», le había dicho, con la voz desprovista de su habitual confianza. Todos los otros gerentes del banco se negaron a recibirme. Sofía recordaba haber leído su expediente la noche anterior. Alarcón Desarrollos estaba al borde de la quiebra, con una deuda de casi 2 millones de pesos con el banco. 3 proyectos inmobiliarios se habían estancado simultáneamente debido a la crisis económica y los inversionistas estaban abandonando el barco. «Solo necesito 6 meses», le imploró Ricardo en aquella reunión.
Tengo un nuevo proyecto que va a despegar, pero necesito tiempo y un poco más de crédito para mantenerlo vivo. La junta directiva ya había decidido ejecutar las garantías y liquidar los activos de la empresa. El caso de Ricardo se consideraba perdido, pero algo en la mirada desesperada de aquel hombre y en los proyectos innovadores que presentó hizo que Sofía creyera que había potencial ahí. Contra todas las recomendaciones, ella defendió el caso de Ricardo en la reunión de crédito. Presentó análisis, proyecciones y argumentó durante horas. Cuando todo parecía perdido, Sofía hizo algo impensable. Se ofreció como aval parcial del préstamo de reestructuración. Si me equivoco, asumiré parte de la pérdida, declaró ante los atónitos directores. Su carrera estaría arruinada si salía mal, pero Sofía confió en su análisis y en su instinto. La junta cedió, más por curiosidad sobre su confianza que por la creencia en la recuperación de Alarcón Desarrollos. El resto era historia. El proyecto despegó. Ricardo pagó todas las deudas en tiempo récord y su empresa se convirtió en una de las más lucrativas del sector inmobiliario en México. Cuanto a Sofía, ella nunca mencionó su papel crucial en ese giro. Para Ricardo probablemente fue solo otra empleada del banco que procesó sus papeles. Un año después, cuando la reestructuración del banco la dejó desempleada, Sofía consideró buscar a Ricardo. Tal vez él podría devolverle el favor, ofrecerle un puesto en su ahora próspera empresa, pero el orgullo se lo impidió. Si él no la reconoció o valoró por su cuenta, ella no rogaría por reconocimiento. Sofía, los invitados del señor Alarcón ya llegaron. La voz de don Antonio la trajo de vuelta al presente. Sofía parpadeó un par de veces, alejando los recuerdos, y vio a 3 hombres en trajes costosos siendo conducidos a la mesa de Ricardo. Sus rostros serios y carpetas de piel delataban que eran los inversionistas de Monterrey. «Ya voy», respondió, ajustando su uniforme. Ricardo se levantó para saludar a los hombres con apretones de mano firmes y sonrisas calculadas. Sofía se acercó discretamente. «Bienvenidos a El Lago Gourmet, señores. ¿Puedo ofrecerles algo de beber mientras revisan la carta?» Ricardo tomó el control de la situación como siempre. «Trae una botella de Chateau Margaux 2010 y no cometas el error de servirlo a la temperatura incorrecta». Uno de los inversionistas, un hombre de unos 60 años con cabello completamente blanco, miró a Sofía con amabilidad. «No se preocupe, señorita. Estoy seguro de que es perfectamente capaz de hacer su trabajo sin instrucciones detalladas». Sofía sonrió agradecida. «Gracias, señor. Vuelvo en un momento con el vino». Mientras se alejaba, escuchó a Ricardo reír en voz alta. «Tengo que ser específico, Eduardo. La mayoría de estos meseros apenas sabe la diferencia entre un merlot y un cabernet». Sofía respiró hondo para controlar la irritación creciente. En la cava climatizada del restaurante, seleccionó cuidadosamente la botella solicitada, un vino que costaba más que su salario mensual. Mientras la preparaba en el carrito de servicio, junto con las copas de cristal adecuadas, Julia se acercó. «Ese hombre es insoportable», murmuró. «¿Cómo lo aguantas?» Sofía se encogió de hombros. «Es parte del trabajo. Y las propinas lo compensan. Ninguna propina vale la humillación, Sofía. Eres una profesional, inteligente. ¿Por qué no buscas otro empleo? ¿Sabes por qué?» Sofía pensó en doña Carmen y en las medicinas caras. «Además, Carlos es un buen jefe. ¿Cuántos restaurantes me permiten ajustar mis horarios para llevar a mi madre a sus citas médicas?» Julia suspiró comprensiva. «Solo creo que te mereces más de la vida. Un día, quién sabe». Sofía forzó una sonrisa y empujó el carrito de vuelta al salón. En la mesa, la conversación de negocios ya fluía animadamente. Sofía presentó el vino con elegancia, describiendo sus características con un conocimiento que sorprendió a los visitantes. Abrió la botella con movimientos precisos y sirvió una pequeña cantidad para que Ricardo la aprobara. Él agitó la copa, olió el bouquet y probó el vino lentamente, como si fuera un ritual sagrado. Sus ojos se encontraron con los de Sofía, y por un instante ella pensó haber visto un destello de reconocimiento. Pero fue solo un momento fugaz. «Aceptable», pronunció finalmente.
Sofía sirvió a todos los invitados y se retiró discretamente. Durante la siguiente hora, atendió otras mesas mientras mantenía un ojo en la reunión de negocios. En cada visita para servir nuevos platillos o rellenar copas, notaba que la conversación se volvía más animada. Ricardo gesticulaba con entusiasmo mientras presentaba planos y documentos que sacó de una elegante carpeta. «Mi nuevo desarrollo en Santa Fe será revolucionario», lo escuchó decir. «Apartamentos inteligentes con total sostenibilidad energética y una vista que hará que el valor se triplique en 5 años». Los inversionistas parecían interesados, pero cautelosos. El hombre de cabello blanco, Eduardo, por lo que Sofía había entendido, hacía preguntas incisivas sobre flujos de caja y proyecciones de retorno. Después de lo que pasó con su empresa hace 5 años, «Ricardo, necesitamos tener garantías sólidas», comentó Eduardo mientras cortaba un trozo de filete. Sofía, que se acercaba con una nueva botella de vino, casi se congeló al escuchar esa frase. Entonces estos hombres sabían de la casi quiebra de Ricardo. «Aquello fue un momento aislado de dificultad», respondió Ricardo visiblemente incómodo. «Como pueden ver por los balances, en los últimos años mi empresa solo ha crecido. Gracias a un milagro financiero que nunca entendimos completamente», comentó otro inversionista, un hombre corpulento con lentes delgados. «De la casi quiebra a la prosperidad en tiempo récord. Impresionante». Sofía sirvió el vino cuidadosamente, tratando de no demostrar que esa conversación la afectaba. Su corazón latía con fuerza mientras los recuerdos de aquel periodo difícil regresaban en cascada. «No fue un milagro, fue competencia», afirmó Ricardo con su habitual arrogancia. «Y un poco de suerte con el banco, lo admito, pero principalmente mi visión de negocios». Sofía casi deja caer la botella. La suerte con el banco tenía nombre y apellido: Sofía Torres. Fue ella quien arriesgó su reputación profesional para salvar su empresa. Fue ella quien creyó cuando nadie más creía. «Cuidado con ese vino, muchacha», la reprendió Ricardo notando su vacilación. «Cuesta más que tu salario mensual». «Disculpe». «Señor», murmuró Sofía completando el servicio con profesionalismo, a pesar de la creciente ira. Cuando se alejó, escuchó a Eduardo comentar: «Podría ser más amable con los empleados, Ricardo. La arrogancia no le queda a alguien que ya ha estado en el fondo». «Ay, Eduardo, no seas tan sensible», respondió Ricardo con una risa forzada. «Es solo una mesera». Probablemente ni siquiera entendió lo que dije. Sofía se dirigió a la cocina, con las manos temblando ligeramente. Por primera vez en 2 años sirviendo a Ricardo Alarcón, consideró seriamente contarle la verdad, revelar que la suerte con el banco tenía rostro y nombre, que la mesera que él trataba con tanto desprecio era la misma persona que había salvado su imperio. Pero aún no era el momento. Sofía respiró hondo. Se ajustó el uniforme y volvió al salón. La noche aún era larga y lo peor estaba por venir. El acto final. El ambiente en la mesa había cambiado. Los documentos estaban esparcidos y Eduardo sostenía una pluma, aparentemente listo para firmar algo. Ricardo mostraba una sonrisa triunfante que Sofía conocía bien. Era la misma sonrisa que tenía cuando salió de su oficina en el banco, 5 años atrás, con el préstamo aprobado que salvó su empresa. «Señores, el café y el coñac», anunció ella, comenzando a servir cuidadosamente. «Excelente momento», comentó Ricardo visiblemente satisfecho. «Llegaste justo a tiempo para brindar por el nuevo desarrollo Alarcón Skyline de Santa Fe». Eduardo aún no había firmado, pero sus 2 colegas ya mostraban sonrisas entusiastas. Sofía sirvió el coñac en copas adecuadas y estaba a punto de retirarse cuando Ricardo la detuvo. «Quédate un poco más», ordenó con un gesto imperioso. «Quiero que seas testigo del momento en que cerramos un trato de 50 millones». Sofía se sintió incómoda, pero asintió profesionalmente. No era común que se le pidiera a los meseros permanecer durante momentos importantes de negocios, pero Ricardo claramente quería una audiencia para su momento de gloria. «Eduardo, amigo, todo está en orden», insistió Ricardo, empujando los documentos hacia el inversionista. «Como puedes ver, todas las garantías que solicitaste están aquí».
El terreno ya está liquidado, los permisos ambientales aprobados. Es prácticamente riesgo cero. Eduardo se ajustó las gafas y examinó los papeles una última vez. Es una inversión significativa, Ricardo. La última vez que confié tan fácilmente en ti, casi lo perdimos todo. Tiempos diferentes, respondió Ricardo con una impaciencia apenas disimulada. Mi empresa hoy es sólida como una roca. Gracias al banco que creyó en ti cuando nadie más lo hizo, comentó Eduardo, aún indeciso. Sofía tragó saliva. Cada vez le resultaba más difícil mantener la compostura ante esas referencias al pasado que ella conocía tan bien. Firma de una vez. Eduardo, insistió uno de los otros inversionistas, un hombre calvo y ansioso. Santa Fe es un área en ascenso. Si no entramos ahora, perderemos la oportunidad. Eduardo finalmente cedió. Con un suspiro resignado firmó los documentos y pasó la pluma a sus colegas, quienes firmaron rápidamente. «Listo», exclamó Ricardo eufórico. «Acabamos de hacer historia, señores. El Alarcón Skyline será el desarrollo más lujoso e innovador de la CDMX». Levantó la copa de coñac en un brindis y todos lo siguieron. Sofía permaneció inmóvil, sosteniendo la bandeja vacía, testigo silenciosa de ese momento. «Ya puedes irte», la despidió Ricardo con un gesto despreocupado después del brindis. «Trae la cuenta y asegúrate de que la calculen correctamente. La última vez tuvimos que rehacerla porque alguien no sabía sumar bien». «Sí, señor», respondió Sofía mecánicamente, alejándose para buscar la cuenta. Cuando regresó minutos después, la atmósfera en la mesa había cambiado drásticamente. Ricardo estaba eufórico, riéndose en voz alta y hablando sin parar sobre las futuras ganancias. El vino y el coñac claramente habían bajado sus inhibiciones. Los otros inversionistas también parecían más relajados, excepto Eduardo, que mantenía una sobriedad vigilante. «Aquí está la cuenta, señor», dijo Sofía, colocando la pequeña bandeja de plata al lado de Ricardo. Él tomó el papel y lo examinó rápidamente. 56,000 pesos. Una ganga comparada con los millones que acabamos de mover. ¿No es así, señores? Se rió en voz alta, satisfecho de sí mismo. «Cárgalo a mi tarjeta». Sofía tomó la tarjeta de crédito negra que él le extendió y se giró para procesarla, pero Ricardo la detuvo de... «Anuepo, sabes de Sofía, ¿verdad?» Ella asintió, sorprendida de que recordara su nombre. «Sabes, Sofía, siempre te observo en este restaurante. Tan dedicada, tan persistente. Debe ser difícil, ¿verdad? Una mujer como tú, sirviendo a hombres como nosotros». El tono condescendiente hizo que Sofía apretara la tarjeta con fuerza entre sus dedos. «Es solo mi trabajo, señor». «Exacto», exclamó Ricardo, como si ella hubiera dicho algo profundamente significativo. «Es tu trabajo, tu lugar. Y lo haces. Bueno, casi bien». Se rió de su propia broma mientras Eduardo le lanzaba una mirada de desaprobación. «Ricardo, ya basta», advirtió Eduardo en voz baja. «La señorita solo está haciendo su trabajo». «Ay, solo estoy siendo honesto», replicó Ricardo con la voz ligeramente pastosa por el alcohol. «Es importante que la gente como ella entienda su papel en la sociedad. No todos nacieron para el éxito, algunos nacieron para servir a los exitosos». Sofía sintió que su rostro se calentaba. 6 años atrás, este mismo hombre le rogaba por su ayuda, casi de rodillas en su oficina. Ahora la trataba como si fuera inferior, como si ella existiera solo para servirle. «Voy a procesar su pago», dijo con voz controlada, girándose de nuevo. Fue entonces cuando sucedió. Al girar su cuerpo, Sofía sintió algo húmedo en su uniforme. Miró hacia abajo y vio una mancha oscura esparciéndose por el tejido blanco de su blusa. Ricardo había derramado intencionalmente su copa de vino tinto sobre ella. «Oh, disculpa», dijo con una sonrisa que contradecía por completo sus palabras. «Fue un accidente». Todo el restaurante parecía haberse silenciado. Todos los clientes cercanos observaban la escena, avergonzados. Sofía permaneció inmóvil, el shock inicial rápidamente reemplazado por una indignación que amenazaba con romper años de autocontrol. «Mira lo que hiciste, muchacha torpe», continuó Ricardo elevando la voz para asegurarse de que todos lo escucharan. «Arruinar mi traje italiano sería una pérdida considerable.
Afortunadamente tengo reflejos rápidos. Eduardo parecía mortificado. Ricardo, para con esto. Claramente fuiste tú quien... No, Eduardo, interrumpió Ricardo aún sonriendo. Necesitamos dar una lección aquí. Mira, el vino se está escurriendo al piso. Esto no puede quedar así. Un silencio pesado cayó sobre todo el restaurante. Sofía vio a Carlos acercándose rápidamente del otro lado del salón. Pero Ricardo fue más rápido. Se levantó tambaleándose ligeramente y le extendió una servilleta de tela a Sofía. «Limpia esto», ordenó, su sonrisa ahora transformada en una mueca cruel. De rodillas para no empeorar la situación. Sofía sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Miró la servilleta extendida, el rostro arrogante de Ricardo y la mancha de vino que se esparcía en su uniforme. 5 años de recuerdos pasaron por su mente en un instante. Las noches en vela analizando sus proyectos, la reunión tensa con la junta directiva del banco, el riesgo que asumió por creer en alguien que ahora la humillaba públicamente. Eduardo se levantó, visiblemente perturbado. «Esto es inaceptable, Ricardo. Pídele disculpas a la señorita de inmediato». «¿Por qué?», desafió Ricardo, aún sosteniendo la servilleta extendida. «La gente como ella necesita saber cuál es su lugar». Fue la gota que derramó el vaso. Esa frase, dicha con tanto desprecio, rompió algo dentro de Sofía. Años de educación, profesionalismo y autocontrol fueron momentáneamente superados por una necesidad de justicia que ya no podía ser contenida. Carlos llegó a la mesa en ese exacto momento. «Señor Alarcón, le pido que se siente y se calme. Sofía, ve a cambiarte el uniforme, yo me encargo de esto». Pero Sofía no se movió. En lugar de eso, miró directamente a los ojos de Ricardo sin miedo, sin sumisión. «Usted realmente no se acuerda de mí, ¿verdad?», preguntó ella, con una calma que contrastaba con la tormenta interna que sentía. Ricardo frunció el ceño, confundido. «¿De qué estás hablando? Eres solo la mesera de aquí». «No», respondió Sofía, respirando hondo. «Hace 5 años yo era mucho más que eso». El silencio que siguió fue tan denso que parecía palpable. Todos los ojos estaban fijos en ella, esperando las palabras que cambiarían para siempre el curso de esa noche. «Hace 5 años», continuó Sofía, su voz ganando firmeza a cada palabra, «yo no era una mesera, era gerente de relaciones corporativas en el Banco Nacional de México, piso 12, oficina 1207. El rostro de Ricardo palideció visiblemente. Su mirada arrogante vaciló, reemplazada por una expresión de confusión que rápidamente se transformó en reconocimiento. «Tú», balbuceó, dejando caer la servilleta al piso. «Sí, señor Alarcón. Yo era la gerente que lo recibió cuando todos los demás se negaron. Cuando su empresa estaba al borde de la quiebra, con una deuda de casi 2 millones de pesos, y el banco había decidido ejecutar todas las garantías». Todo el restaurante estaba en un silencio absoluto. Ni siquiera el tintineo de los cubiertos se podía escuchar. Cada cliente, cada empleado, tenía los ojos fijos en la escena que se desarrollaba. La mesera de uniforme manchado enfrentando al poderoso empresario que ahora parecía haber visto un fantasma. «Imposible», murmuró Ricardo, retrocediendo un paso. «La gerente que me atendió era yo», confirmó Sofía con serenidad. «Sofía Torres, la persona que pasó 3 noches sin dormir analizando sus proyectos, cuando todos los demás analistas ya se habían rendido. La persona que defendió su caso ante toda la junta directiva del banco». Eduardo, que observaba la escena con creciente interés, intervino. «¿De qué está hablando Ricardo?». Ricardo abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Parecía haber perdido por completo la capacidad de articular palabras. «El señor Alarcón no les contó esa parte de la historia, ¿verdad?». Sofía continuó, dirigiéndose ahora a Eduardo y a los otros inversionistas. «Cuando él dice que tuvo suerte con el banco, lo que realmente sucedió fue que una empleada arriesgó su propia reputación profesional para salvar su empresa». Carlos se acercó a Sofía, poniendo suavemente la mano en su hombro. «Sofía, no tienes que hacer esto. Puedes ir a cambiarte el uniforme. Yo resuelvo la situación aquí». Sofía miró a su jefe con gratitud. «Gracias, Carlos.
pero creo que esta historia necesita ser contada. Ya la he guardado por demasiado tiempo. Volviéndose hacia Ricardo, que seguía paralizado, prosiguió. Cuando la Junta del banco estaba a punto de negar su solicitud de reestructuración de la deuda por última vez, ¿sabe lo que hice, señor Alarcón? Él hizo un leve movimiento negativo con la cabeza, con los ojos muy abiertos. Me ofrecí como aval parcial de su préstamo. Un murmullo de asombro recorrió el restaurante. ¿Aval?, repitió Eduardo, ajustándose las gafas como si eso lo ayudara a procesar mejor la información. ¿Usted arriesgó su propio patrimonio por él? Sí, confirmó Sofía. Creí en sus proyectos cuando nadie más lo hizo. Puse mi carrera y mi futuro financiero en juego porque vi potencial donde los demás solo veían fracaso. Ricardo finalmente recuperó la voz, aunque sonaba débil y distante. Yo no lo sabía. Pensé que había sido el director Mendoza quien... El director Mendoza solo firmó los papeles porque yo lo convencí, interrumpió Sofía. Presenté análisis detallados, proyecciones de flujo de caja, estudios de viabilidad. Pasé semanas estudiando sus proyectos creyendo que realmente tenían valor. Un silencio pesado cayó sobre el ambiente. Ricardo parecía haber envejecido 10 años en los últimos minutos. Su postura arrogante había desaparecido por completo, reemplazada por una expresión de shock y vergüenza. ¿Por qué nunca dijiste nada?, preguntó finalmente. Todos estos años no buscaba reconocimiento, señor Alarcón. Hice mi trabajo con integridad y creí en sus ideas. El éxito de su empresa después de eso fue mérito suyo y de su equipo. Yo solo le di la oportunidad que necesitaba. Eduardo se levantó mirando a Ricardo con una expresión que mezclaba sorpresa y decepción. «Ricardo, ¿es esto cierto? ¿Esta mujer salvó tu empresa y tú nunca lo reconociste?» Ricardo parecía cada vez más incómodo. Yo realmente no la reconocí. Han pasado años, estaba diferente, con otro peinado, en otro contexto. El contexto no importa, interrumpió Eduardo con firmeza. Lo que importa es cómo tratas a la gente. Cómo acabas de tratar a alguien que, por lo que estoy entendiendo, fue fundamental para que hoy pudieras estar aquí, cerrando un trato de 50 millones. Los otros 2 inversionistas también se levantaron visiblemente avergonzados. Uno de ellos, el hombre calvo, negó con la cabeza en señal de desaprobación. Así no es como hacemos negocios, Ricardo. Así no es como tratamos a la gente. Sofía sintió una oleada de emoción al ver a esos hombres poderosos defendiéndola, pero mantuvo la compostura. No estaba buscando venganza o humillación, solo reconocimiento de su humanidad. «Señores, por favor», dijo ella con calma. No pretendía interrumpir su reunión de negocios. Simplemente no podía seguir aceptando ser tratada como alguien inferior, especialmente por alguien que alguna vez necesitó tanto de ayuda como yo. Ricardo finalmente pareció despertar de su estado de shock. Lentamente, como si cada movimiento exigiera un esfuerzo inmenso, jaló una silla y se sentó. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora reflejaban una mezcla de vergüenza y reconocimiento. «Sofía», comenzó, usando su nombre con respeto por primera vez. «Realmente no te reconocí. Pero eso no es excusa. La verdad es que...» Dudó, claramente incómodo con lo que estaba a punto de admitir. «La verdad es que no te habría tratado diferente, incluso si te hubiera reconocido. Y eso es imperdonable». Un silencio tenso se apoderó de la mesa. Sofía no esperaba una admisión tan franca. «En los últimos años», continuó, «Ricardo, me convertí en exactamente el tipo de persona que yo despreciaba cuando estaba en dificultades, arrogante, insensible, usando mi poder económico para menospreciar a los demás». Miró a Sofía con algo que parecía genuino arrepentimiento. «Especialmente a aquellos que yo consideraba inferiores por su posición social». Eduardo y los otros inversionistas observaban atentamente, claramente reevaluando al hombre con el que acababan de cerrar un trato multimillonario. «No te estoy pidiendo que me perdones», añadió Ricardo, pasando la mano por su cabello cano en un gesto de nerviosismo. «Lo que hice esta noche, y probablemente muchas otras veces antes, fue inaceptable». Sofía respiró hondo, procesando esas palabras inesperadas. Una parte de ella quería seguir con la indignación,
mantener la rabia que había cultivado durante tanto tiempo. Pero otra parte, la misma que había visto potencial en Ricardo 5 años atrás, reconocía la sinceridad en su arrepentimiento. «Todos cometemos errores, señor Alarcón», respondió finalmente. «Algunos más grandes que otros. Lo importante es reconocerlos y trabajar para corregirlos». Carlos, que había permanecido al lado de Sofía durante toda la conversación, intervino con amabilidad. «Sofía, ¿por qué no vas a cambiarte el uniforme? Yo me encargo de las cosas por aquí». Ella asintió, agradecida por la oportunidad de retirarse y recuperar la compostura. Mientras se alejaba hacia el vestidor, escuchó la voz de Ricardo llamando su nombre. Se volteó, interrogante. «¿Podemos hablar después? En privado». Le pidió con una vulnerabilidad inédita en su voz. «Hay mucho que necesito decir y preguntar». Sofía dudó sopesando la propuesta. Finalmente, asintió levemente. «Estaré aquí hasta el cierre». La recompensa de la dignidad. En el vestidor, lejos de las miradas curiosas, Sofía finalmente se permitió sentir toda la intensidad emocional de aquel enfrentamiento. Sus manos temblaban mientras intentaba desabotonarse la blusa manchada de vino. Julia entró justo después con los ojos muy abiertos de asombro. «Dios mío, Sofía, todo el restaurante está comentando. ¿Es verdad que salvaste la empresa de ese hombre horrible?» Sofía sonrió débilmente. «Es una larga historia, Yu. ¿Y lo guardaste por 2 años? ¿Lo serviste mientras él te trataba como basura? No siempre tenemos el lujo de elegir nuestras batallas», respondió Sofía, sacando un uniforme limpio del armario. «Mi madre necesitaba las medicinas. Yo necesitaba este empleo». Julia abrazó a su amiga impulsivamente. «Eres la persona más fuerte que conozco, ¿sabes?». Sofía le devolvió el abrazo, sintiendo una extraña mezcla de alivio y aprensión. El peso del secreto había sido removido. Pero ¿qué vendría después? ¿Cuál sería la reacción de Ricardo después del shock inicial? Sus disculpas parecían sinceras, pero la gente como él rara vez cambiaba de verdad. Cuando terminó de cambiarse, Sofía respiró hondo frente al espejo. El rostro que la miraba se veía diferente, más confiado, más resuelto. Algo fundamental había cambiado esa noche, y no había vuelta atrás. Al regresar al salón, notó de inmediato que la atmósfera se había transformado. Ricardo y los inversionistas aún estaban en la mesa, pero la conversación parecía seria e intensa. Varios otros clientes le lanzaban miradas curiosas. Algunos incluso le hacían señas discretas en señal de apoyo. Las noticias corrían rápido en ambientes cerrados como ese. Carlos se acercó mientras ella retomaba su trabajo en otras mesas. «¿Estás bien?», preguntó genuinamente preocupado. «Sí, gracias. Disculpa haber causado una escena». «No te disculpes», respondió Carlos con firmeza. Ese hombre se merecía cada palabra. «De hecho, estoy orgulloso de ti. Pocos tendrían el valor de hacer lo que hiciste». Sofía sonrió agradecida por el apoyo. «¿Qué pasó después de que me fui?». Los inversionistas de Monterrey estaban, digamos, reconsiderando el trato, especialmente el más viejo, Eduardo. Parecía bastante afectado con toda la situación. «No era mi intención interferir en sus negocios», dijo Sofía, preocupada. Tal vez fue exactamente lo que necesitaban ver antes de confiarle millones a alguien como Ricardo Alarcón, observó Carlos sabiamente. «El carácter cuenta más que los balances financieros, al final del día». Mientras la noche avanzaba, Sofía se mantuvo lejos de la mesa de Ricardo, atendiendo a otros clientes con su habitual eficiencia y educación. Sin embargo, era imposible ignorar las miradas frecuentes que él le lanzaba, miradas que ya no contenían arrogancia o desprecio, sino una mezcla compleja de vergüenza, curiosidad y algo que parecía admiración. Alrededor de las 11, los inversionistas finalmente se retiraron. Sofía observó de lejos, mientras Ricardo se despedía de ellos en la puerta del restaurante. El lenguaje corporal de todos indicaba una tensión no resuelta. ¿El trato de 50 millones estaría en riesgo? Una parte de ella se preocupaba por esa posibilidad, a pesar de todo. Cuando el último cliente dejó el restaurante y el equipo comenzó a limpiar y organizar para el día siguiente, Ricardo permaneció sentado solo en su mesa, contemplando una copa de coñac. Sofía terminó sus tareas,
Guardó la propina de la noche en el bolsillo, considerablemente mayor de lo normal, gracias a las muestras de solidaridad de los otros clientes. Y finalmente, renuente se acercó a él. «Señor Alarcón, estamos cerrando». Él levantó la vista encontrándose con la de ella. Por un momento, ninguno de los dos habló. Había 5 años de historia no contada entre ellos. 5 años que habían llevado sus vidas en direcciones drásticamente diferentes. «Dijiste que podíamos hablar», le recordó, con la voz desprovista de su habitual arrogancia. Sofía asintió, jalando una silla. «Sí, lo dije». Ricardo giró la copa entre sus dedos pensativo. «¿Por dónde empezamos?» «Por el principio, tal vez», sugirió Sofía. «Por el día en que usted entró en mi oficina en el Banco Nacional de México, desesperado por una última oportunidad. El restaurante estaba vacío ahora. Los empleados terminaban de limpiar discretamente, lanzando miradas curiosas a la mesa, donde Sofía y Ricardo conversaban. Carlos les había dicho a todos que podían quedarse el tiempo necesario, un gesto de apoyo silencioso a su empleada. «Recuerdo ese día», comenzó Ricardo, mirando el contenido de su copa, como si pudiera ver el pasado reflejado allí. «Llovía mucho. Yo había ido a 5 bancos diferentes antes del Nacional de México». 6, corrigió Sofía suavemente. «Mencionó 6 negativas durante nuestra primera conversación». Ricardo asintió, sorprendido por la precisión de su memoria. «Tienes razón, fueron 6, y en todos ellos apenas logré pasar de la recepción. Nadie quería recibir al empresario en quiebra que había apostado todo en proyectos demasiado ambiciosos para el momento económico del país. Pero yo lo recibí». «Sí, tú me recibiste». Ricardo finalmente levantó la vista para mirarla. «¿Por qué?». La pregunta flotó entre ellos como algo tangible. Sofía consideró cuidadosamente su respuesta. «Porque vi algo en los informes preliminares que nadie más vio. Sus proyectos eran visionarios, tal vez demasiado adelantados para ese momento, pero fundamentalmente sólidos. Y durante nuestra conversación me di cuenta de que detrás de la desesperación había una mente brillante para los negocios». Ricardo negó con la cabeza, incrédulo. «¿Arriesgaste tu carrera por una intuición sobre un desconocido desesperado?» «No fue solo intuición», aclaró Sofía. «Pasé 3 días analizando cada número, cada proyección. Consulté a expertos del mercado inmobiliario discretamente. Hice mi tarea antes de defender su caso». «Aún así», insistió Ricardo, «si hubiera salido mal, probablemente habría perdido mi empleo antes», completó Sofía con un ligero encogimiento de hombros. «Pero no salió mal, ¿verdad? Usted demostró que yo tenía razón». Un silencio reflexivo se estableció entre ellos. Ricardo tomó un pequeño trago de coñac, como si necesitara el alcohol para continuar esa conversación difícil. «¿Qué pasó después?», preguntó finalmente. «¿Por qué dejaste el banco? ¿Por qué estás trabajando como mesera?». La vacilación antes de la última palabra revelaba su vergüenza por todas las veces que usó esa profesión como un insulto. Sofía suspiró profundamente. Era su turno de remover recuerdos dolorosos. 1 año después de su reestructuración, el banco pasó por una gran reorganización. Recortes, despidos, centralización de operaciones. Oficialmente, fui víctima de una reducción de personal. Extraoficialmente, hizo una pausa, eligiendo las palabras. Extraoficialmente, había creado enemigos poderosos al defender a clientes, cuando la orden era apretar para recuperar créditos. Su aprobación de préstamo fue solo uno de varios casos en los que fui en contra del consenso del comité. «Entonces fuiste castigada por tener integridad», concluyó Ricardo, con una nota de admiración en su voz. «Prefiero pensar que fui fiel a mis principios, pero sí, eso tuvo consecuencias. ¿Y después?». Sofía esbozó una sonrisa triste. «Después vino la parte difícil. Intenté otros bancos, otras instituciones financieras, pero parecía haber una marca invisible en mi currículum. Nadie lo decía explícitamente, pero las puertas simplemente no se abrían». «Lista negra», murmuró Ricardo. «Conozco bien cómo funciona. Mientras tanto, mi madre fue diagnosticada con artritis reumatoide avanzada. El tratamiento era, y sigue siendo, extremadamente costoso.
El seguro médico cubre las citas, pero no las medicinas más eficaces. Necesitaba un trabajo, cualquier trabajo, y encontraste este restaurante. Sí, Carlos fue una bendición. Se dio cuenta de que estaba sobrecalificada para el puesto, pero me dio la oportunidad de todos modos. Me flexibilizó los horarios para que pudiera acompañar a mi madre a sus citas. Fue más humano que cualquier director de banco para el que trabajé. Ricardo absorbió esa información en silencio, su rostro reflejando una creciente comprensión de la ironía de esa situación. La mujer que él trataba con tanto desprecio no solo había salvado su empresa, sino que había sido castigada por su integridad, mientras él prosperaba gracias al riesgo que ella asumió. Y durante todo este tiempo, me serviste en este restaurante sin decir nada, constató con la voz baja, mientras yo te trataba de esa manera imperdonable. Sofía no respondió de inmediato. ¿Qué podía decir? ¿Que todo estaba bien? No lo estaba. ¿Que no le importaba? Sería mentira. ¿Por qué nunca me buscaste?, preguntó Ricardo de repente. Cuando perdiste tu empleo. ¿Por qué no te pusiste en contacto? Yo podría haber ayudado. Era una pregunta que Sofía se había hecho a sí misma muchas veces. Orgullo, tal vez, admitió finalmente. O tal vez porque sentí que si usted no me reconoció o recordó por su cuenta, no valía la pena humillarme pidiendo ayuda. Las palabras golpearon a Ricardo como un puñetazo. Cerró los ojos brevemente, absorbiendo el impacto de esa verdad. Cambié después del éxito, confesó, con la voz casi un susurro. En los primeros años, después de la recuperación de la empresa, aún mantenía la humildad de la casi quiebra. Aún recordaba lo que es estar en el fondo, rogando por una oportunidad. Pero luego los millones empezaron a multiplicarse. Los proyectos ganaron premios, las puertas se abrieron, y se convirtió en exactamente el tipo de persona que usted despreciaba cuando estaba en dificultades, completó Sofía repitiendo las palabras que él había dicho antes. Exacto. Ricardo se bebió el resto del coñac de un solo trago, como si buscara valor. ¿Sabes lo que es más irónico? Este nuevo desarrollo en Santa Fe, que acabo de negociar con Eduardo y los demás, se basa en gran parte en ese proyecto original que tú defendiste hace 5 años. Sofía arqueó las cejas, sorprendida. ¿En serio? Sí. Los conceptos de sostenibilidad, los apartamentos inteligentes, la integración con el medio ambiente, todo eso estaba en los proyectos iniciales que tú analizaste y defendiste, cuando nadie más creía en ellos. Solo que ahora el mercado está listo para recibirlos. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Sofía. Entonces, realmente tenía razón sobre usted. Solo estaba demasiado adelantada. Como siempre lo has estado. Ricardo dudó, luego continuó con un esfuerzo visible. Sofía, sé que no merezco tu perdón. Lo que hice hoy, y muchas otras veces antes, fue imperdonable. Pero me gustaría intentar reparar de alguna manera el daño que causé. Sofía inclinó la cabeza, cautelosa. ¿Qué tiene en mente? Primero, quiero que sepas que Eduardo y los otros inversionistas condicionaron el mantenimiento del trato a cambios significativos en la gestión de la empresa. En particular, se aclaró la garganta visiblemente incómodo. Sugirieron, de hecho exigieron, que contratara a alguien con un fuerte sentido ético para supervisar el proyecto. Alguien que pudiera garantizar que los valores de la empresa no se perdieran en la búsqueda de la ganancia. Y me gustaría ofrecerte ese puesto. Vicepresidenta ejecutiva de Alarcón Desarrollos, con un enfoque en el nuevo proyecto de Santa Fe. Sofía sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. La oferta era tan inesperada, tan surreal, que por un momento dudó de haber escuchado correctamente. ¿Quiere que yo trabaje para usted? No, Sofía, corrigió Ricardo mirándola directamente a los ojos. Quiero que trabajes conmigo, como socia, no como subordinada. Tu conocimiento financiero, tu integridad y tu visión son exactamente lo que necesitamos para equilibrar mi enfoque excesivo en los resultados. Sofía no pudo evitar una risa corta. ¿Su enfoque excesivo en los resultados? Así es como llama a la arrogancia y al desprecio por los demás. Ricardo tuvo la decencia de parecer avergonzado. Estoy intentando cambiar, Sofía. Hoy fue un despertar brutal pero necesario.
Viéndote ahí de pie contando nuestra historia, me di cuenta del monstruo en el que me convertí. La gente no cambia de la noche a la mañana, Ricardo. No cambian, coincidió. Pero necesitan empezar en algún momento. Y te estoy pidiendo que me des la oportunidad de demostrar que puedo ser diferente, que puedo volver a ser el hombre que merecía tu confianza hace 5 años. Sofía estudió el rostro del hombre frente a ella. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una vulnerabilidad que ella jamás había visto en él. ¿Sería genuino o solo otra táctica de negociación? ¿Cuánto?, preguntó directamente. ¿Perdón? ¿Cuánto está ofreciendo para este puesto? Ricardo pareció sorprendido por la objetividad de la pregunta, pero respondió de inmediato. 30,000 pesos al mes, más participación en las ganancias del proyecto. Coche de la empresa, seguro médico premium que cubrirá todos los tratamientos de tu madre, incluyendo los medicamentos importados, y autonomía total para implementar programas de ética y responsabilidad social en la empresa. Era una oferta tentadora, más que tentadora. Representaba no solo seguridad financiera para Sofía y su madre, sino también la oportunidad de volver al área para la que se había formado en un puesto de liderazgo. ¿Y si no funciona?, cuestionó. Si nuestras personalidades chocan, si usted vuelve a sus viejos hábitos, a la primera discrepancia, contrato de 2 años, sin posibilidad de despido sin causa justificada, propuso Ricardo de inmediato, y una cláusula de indemnización sustancial en caso de que decidas irte por cuestiones éticas comprobadas. Sofía no pudo evitar impresionarse con la rapidez y consistencia de la respuesta. Él realmente había pensado en esto mientras ella se estaba cambiando el uniforme. Está hablando en serio, constató, más para sí misma que para él. Nunca he hablado tan en serio en toda mi vida. Ricardo extendió la mano sobre la mesa. Un gesto de igualdad que contrastaba drásticamente con la dinámica de poder que siempre había caracterizado sus interacciones anteriores. ¿Qué me dices, Sofía Torres? ¿Aceptas darme una segunda oportunidad, así como me diste la primera hace 5 años? Sofía miró la mano extendida, consciente de que su decisión cambiaría por completo el curso de su vida. Una parte de ella quería negarse por principio, para mostrar que no todo se puede comprar con dinero. Pero otra parte, la parte práctica, la parte que pensaba en su madre y en las necesidades reales que tenían, reconocía la oportunidad extraordinaria ante ella. Además, había algo extrañamente poético en la situación. Hace 5 años, ella le había dado a Ricardo la oportunidad que nadie más le daría. Ahora él le ofrecía lo mismo a ella. «Tengo una condición», dijo finalmente. «Cualquier cosa. Quiero que instituya un programa de respeto y dignidad para todos los empleados de la empresa. Desde los ejecutivos hasta el personal de limpieza. 0 tolerancia para comportamientos como el que presencié hoy». Ricardo asintió sin dudar. «Será la primera iniciativa que implementaremos juntos. Y quiero que venga personalmente a este restaurante mañana, durante la hora de la comida, cuando esté lleno, y le pida disculpas públicamente a Carlos y a todo el equipo por su comportamiento de hoy». Esto hizo que Ricardo tragara saliva. La humillación pública era claramente algo a lo que no estaba acostumbrado. Pero después de un momento de vacilación aceptó. «Lo haré». Entonces, Sofía finalmente extendió su mano y estrechó la de él. «Creo que tenemos un trato, señor Alarcón». El apretón de manos selló mucho más que un contrato de trabajo. Era un nuevo comienzo, una segunda oportunidad para ambos. Cuando sus manos se separaron, algo había cambiado fundamentalmente en la dinámica entre ellos. «¿Cuánto tiempo necesitas para dejar el restaurante?», preguntó Ricardo, ya pensando en los aspectos prácticos. Sofía sonrió pensando en Carlos y en lo bueno que había sido con ella en los momentos difíciles. 2 semanas como mínimo. Necesito darle tiempo para encontrar y capacitar a mi reemplazo. No lo voy a dejar tirado después de todo lo que hizo por mí». Ricardo asintió impresionado con su lealtad. «Claro, usaremos ese tiempo para preparar tu llegada. Vas a querer conocer la empresa, al equipo, los proyectos en marcha. ¿Y los inversionistas de Monterrey? ¿Realmente condicionaron el negocio a mi contratación?». «Eduardo prácticamente lo exigió», confirmó Ricardo. «Después de que te fuiste a cambiar, me dio un ultimátum.
o demostraba un cambio real en la cultura de la empresa, empezando por corregir la injusticia contigo, o el trato se cancelaba. Sofía no pudo evitar sonreír. Me cae bien su Eduardo. Se pondrá feliz al saber que aceptaste. De hecho, sugirió que tú lideraras directamente las negociaciones con ellos de ahora en adelante. Dijo que prefiere tratar con alguien que tiene carácter y dignidad, en sus propias palabras. La noche avanzaba y los empleados ya habían terminado la limpieza. Carlos se acercó discretamente. ¿Necesitan algo más? Puedo dejarles las llaves para que cierren, Sofía. No será necesario, Carlos, respondió levantándose. Ya terminamos. Y tengo algo importante que contarte mañana. Ricardo también se levantó, extendiendo la mano a Carlos. Agradezco su paciencia hoy, señor Carlos, y quiero que sepa que volveré mañana para disculparme formalmente con usted y su equipo. Carlos estrechó la mano ofrecida con una vacilación perceptible. Eso sería apropiado. Cuando salieron del restaurante, la noche de la Ciudad de México los recibió con una brisa fresca. Sofía respiró profundamente, sintiendo el peso de años siendo lentamente removido de sus hombros. El futuro, que antes parecía un camino largo y plano de dificultades, ahora presentaba curvas, inesperadas y nuevas posibilidades de «¿Cómo te vas a casa?», preguntó Ricardo, notando que ya pasaba de la medianoche. En Metrobús. El último pasa en 15 minutos en la avenida. Ricardo pareció genuinamente sorprendido. ¿En Metrobús? ¿A esta hora? Sofía sonrió ante su reacción. Bienvenido a la realidad de la mayoría de los mexicanos, señor Alarcón. La realidad que sus empleados enfrentan todos los días. Él pareció procesar esa información como si fuera una revelación. Mi chofer está esperando. ¿Puedo llevarte a casa? Por un momento Sofía consideró negarse por principio, pero estaba cansada. La noche había sido emocionalmente agotadora, y su madre seguramente estaría preocupada por la demora. Gracias. Aceptó el aventón. Mientras caminaban hacia el coche de lujo estacionado a pocos metros, Ricardo hizo una pregunta que claramente lo incomodaba. ¿Crees que las personas realmente pueden cambiar, Sofía? ¿O solo fingimos cambiar cuando las circunstancias nos obligan? Sofía pensó cuidadosamente antes de responder. Creo que el cambio real comienza cuando nos vemos a nosotros mismos a través de los ojos de los demás, cuando sentimos el impacto de nuestras acciones. Es difícil y toma tiempo, pero es posible. ¿Y crees que yo puedo cambiar? Ella lo miró con seriedad. Creí que usted podía salvar su empresa cuando estaba en quiebra. Creo que puede salvar su carácter también, pero la prueba estará en sus acciones en los próximos meses, no en las palabras de esta noche. Ricardo asintió, aceptando el desafío implícito en esas palabras. Mientras el chofer les abría la puerta del coche, Sofía miró al cielo estrellado de la Ciudad de México, sintiendo que algo fundamental había cambiado en el universo. No solo en su vida, sino en la vida de todos los que fueron tocados por los eventos de esa noche extraordinaria. El camino que se abría por delante sería desafiante, lleno de ajustes y aprendizajes. Pero por primera vez en mucho tiempo, Sofía Torres sentía que estaba yendo en la dirección correcta, con el viento soplando a su favor. Un nuevo amanecer. Las 2 semanas siguientes pasaron como un torbellino en la vida de Sofía. Durante el día, continuaba en el restaurante, capacitando a Julia para que asumiera su puesto, mientras que por las noches y en sus días libres visitaba Alarcón Desarrollos para conocer su futuro lugar de trabajo y familiarizarse con los proyectos en curso. Como prometió, Ricardo apareció en el restaurante al día siguiente del enfrentamiento, durante la hora de la comida, cuando el establecimiento estaba lleno. Con una humildad que sorprendió a todos, pidió disculpas públicamente a Carlos y a todo el equipo por su comportamiento. El gesto, claramente difícil para un hombre acostumbrado a ser reverenciado, no pasó desapercibido para los clientes habituales, que comentaron lo sucedido durante días. Nunca imaginé ver a Ricardo Alarcón pidiendo disculpas a alguien, comentó Carlos después, todavía atónito. Realmente provocaste una transformación en él, Sofía. Ella sonrió cautelosa. Veremos si dura. Las transformaciones reales toman tiempo.
La noticia de su contratación como vicepresidenta ejecutiva de Alarcón Desarrollos se esparció rápidamente en los círculos empresariales de la Ciudad de México. Clientes del restaurante, al descubrir que la mesera discreta y eficiente era en realidad una administradora talentosa, a punto de asumir un cargo ejecutivo, pasaron a tratarla con una mezcla de curiosidad y renovado respeto. En casa, la reacción de doña Carmen fue de pura alegría y preocupación maternal combinadas. «Es una oportunidad maravillosa, hija», dijo sosteniendo las manos de Sofía entre las suyas, con los dedos ligeramente deformados por la artritis. «Pero este hombre te trató tan mal. ¿Estás segura de que puedes confiar en él?». Sofía se sentó al lado de su madre en el pequeño sofá del departamento. «No estoy segura de nada, mamá, pero el contrato que me ofreció me da seguridad. Y sinceramente creo que vi algo genuino en él anoche, un deseo real de cambiar. Las personas solo cambian cuando el dolor de permanecer como están supera el dolor de cambiar», filosofó doña Carmen, la sabiduría de sus 62 años reflejándose en sus palabras sencillas. «Tal vez tú le causaste suficiente dolor en su orgullo para iniciar esa transformación». Durante esas 2 semanas, Sofía dividió su tiempo entre los 2 mundos que ahora conformaban su vida. En el restaurante, se despedía gradualmente de los colegas y clientes que se habían convertido en una especie de familia. En Alarcón Desarrollos, comenzaba a construir nuevas relaciones, ahora como ejecutiva. La transición no estuvo exenta de desafíos. Algunos directores más antiguos de la empresa veían con desconfianza el repentino ascenso de esa desconocida. Los rumores circulaban por los pasillos. «Es su amante, sabe algún secreto suyo. Está aquí solo para complacer a los inversionistas». Sofía enfrentó los susurros con la misma dignidad con la que había enfrentado las provocaciones de Ricardo durante 2 años. En las reuniones, demostraba un conocimiento técnico y una visión estratégica que rápidamente silenciaban a los escépticos. En las interacciones individuales, trataba a todos con el mismo respeto, independientemente de la posición jerárquica. Ricardo, por su parte, parecía genuinamente comprometido con su propia transformación. En las reuniones en las que participaban juntos, Sofía notaba cómo ahora escuchaba más e interrumpía menos, cómo agradecía a las personas por sus contribuciones, cómo parecía estar reaprendiendo comportamientos básicos de respeto que habían sido enterrados por años de arrogancia. Claro, hubo recaídas. En una reunión particularmente tensa con proveedores, Sofía presenció al viejo Ricardo emerger brevemente, tratando a un ingeniero más joven con condescendencia. Luego, en privado, ella lo confrontó. «¿Te diste cuenta de cómo le hablaste a Daniel hoy?». Ricardo pareció genuinamente sorprendido. «¿A qué te refieres?». «Ese tono de superioridad, la forma en que desestimaste su preocupación por el cronograma como si fuera una tontería». Ricardo frunció el ceño reflexionando. Después de un momento, su rostro se iluminó con reconocimiento. «Tienes razón. Ni siquiera me di cuenta de que lo estaba haciendo». «Ese es el problema, Ricardo. Los patrones están tan arraigados que ni siquiera te das cuenta». En lugar de ponerse a la defensiva, como Sofía esperaba, él asintió pensativamente. «¿Cómo puedo cambiar algo que ni siquiera me doy cuenta de que estoy haciendo?». «La conciencia es el primer paso», respondió ella, «y estar abierto a escuchar cuando alguien te lo señala. ¿Cómo lo estás haciendo ahora?». Él la miró con una expresión que mezclaba admiración y gratitud. «Gracias por decírmelo. Me disculparé con Daniel mañana». Pequeños momentos como ese confirmaban para Sofía que su decisión de aceptar el puesto había sido la correcta, no solo por la oportunidad profesional, sino por la posibilidad de catalizar una transformación real en un hombre que por su posición e influencia afectaba la vida de cientos de personas. En la mañana de su último día en el restaurante El Lago Gourmet, Sofía llegó más temprano de lo habitual. El sol naciente se reflejaba en las aguas del lago, creando un espectáculo de colores que ella quería grabar en su memoria. Durante 2 años, esa vista había sido una constante en su vida, un recordatorio de belleza en medio de las dificultades. Carlos,
La encontró contemplando el paisaje a través de los ventanales del restaurante aún vacío. «Te voy a extrañar, Sofía», dijo, parándose a su lado. «Este lugar no será el mismo sin ti». Ella sonrió emocionada. «Yo también voy a extrañar este lugar. A ti, al equipo, incluso a algunos clientes». «Pero no a servir mesas, me imagino», bromeó Carlos. «Honestamente, no voy a mentir que estoy emocionada por volver a mi área, pero estos 2 años me enseñaron lecciones que ningún MBA podría enseñar». Se volteó para mirarlo. «Aprendí sobre dignidad, Carlos, sobre mantener mis valores incluso en las situaciones más difíciles. Y eso te lo debo en gran parte a ti y a la forma en que manejas este lugar». Los ojos de Carlos se humedecieron ligeramente. «Bueno, ahora tendrás la oportunidad de crear ese mismo ambiente en una empresa mucho más grande, de influenciar a mucha más gente». «Es lo que pretendo hacer», confirmó Sofía con determinación. El día pasó en una mezcla de emociones. Sus colegas le trajeron pequeños regalos de despedida. Los clientes habituales le dejaron propinas generosas acompañadas de notas deseándole éxito. Julia alternó entre lágrimas y entusiasmo por el ascenso que la salida de Sofía representaba para ella. Al final de la jornada, el equipo se reunió para un brindis. Carlos levantó una copa de vino espumoso. «Por Sofía Torres, que nos enseñó que las circunstancias temporales no definen quiénes somos, que la amabilidad y la competencia pueden coexistir, y que la justicia a veces solo tarda un poco más en llegar». Hubo aplausos y abrazos. Sofía se sintió envuelta en una ola de gratitud por esas personas que habían sido su puerto seguro en los momentos más difíciles. Cuando finalmente dejó el restaurante esa noche, vistiendo ropa casual en lugar del uniforme, Sofía experimentó una extraña sensación de liberación mezclada con nostalgia. Un capítulo de su vida se cerraba, pero las lecciones permanecerían. Un nuevo horizonte. A la mañana siguiente, Sofía se despertó antes de que sonara la alarma. Eligió cuidadosamente un traje sastre azul marino que había comprado especialmente para la ocasión, uno de los pocos lujos que se permitió en las últimas semanas. Al mirarse en el espejo, vio no solo a la ejecutiva que estaba a punto de asumir un cargo de liderazgo, sino también a la mesera que había servido mesas con dignidad, a la gerente bancaria que había arriesgado su carrera por creer en alguien, a la hija dedicada que haría cualquier cosa por su madre. Todas esas facetas conformaban quién era ella, ninguna de ellas más importante o definitoria que la otra. Doña Carmen la esperaba en la cocina, con café recién hecho y un pan dulce, una pequeña celebración por la gran ocasión. «Estás hermosa, hija», dijo con orgullo evidente. «Parece que este puesto ya estaba esperándote». Sofía sonrió, ayudando a su madre a sentarse. Las nuevas medicinas, que ahora podían comprar gracias al seguro médico premium ofrecido por Alarcón Desarrollos, ya empezaban a mostrar resultados. Los movimientos de doña Carmen eran menos dolorosos, su energía más vibrante. «¿Estás nerviosa?», preguntó la señora observando atentamente a su hija. «Un poco», admitió Sofía. «Es una responsabilidad enorme, y todos me estarán observando, esperando ver si soy realmente competente o si estoy ahí solo como un gesto simbólico». «Tú les demostrarás que sí», afirmó doña Carmen con convicción. «Así como se lo demostraste a Ricardo Alarcón». El chofer enviado por la empresa llegó puntualmente a las 7:30 am. Otro ajuste al que Sofía aún se acostumbraba, tener a alguien que la buscara en casa, le abriera la puerta del coche, la llamara licenciada. Una vida completamente nueva se dibujaba ante ella. Al llegar a la sede de Alarcón Desarrollos, un imponente edificio en el centro financiero de la Ciudad de México, Sofía fue recibida por Ricardo en el vestíbulo. Se veía diferente, más ligero de alguna manera, como si el peso de la arrogancia que siempre cargaba hubiera sido parcialmente removido. «¿Lista para el gran día?», le preguntó, extendiendo la mano. «Nací lista», respondió Sofía con una confianza que sorprendió a ambos. El día comenzó con una reunión general donde Ricardo presentó formalmente a Sofía a toda la empresa. Su discurso fue sorprendentemente sincero. «Algunos de ustedes
Se preguntarán por qué Sofía Torres está asumiendo una vicepresidencia tan importante. Permítanme explicarles, porque se lo merece. Porque su talento e integridad son exactamente lo que necesitamos. Y porque hace 5 años, cuando nadie creía en esta empresa, incluyendo a muchos en esta sala, ella sí creyó. Luego contó brevemente la historia de cómo Sofía, como gerente bancaria, había salvado a Alarcón Desarrollos de la quiebra. No mencionó el episodio del restaurante, pero dejó claro para todos que la deuda de gratitud era de él hacia ella, no al revés. Después de la reunión, Sofía fue conducida a su nueva oficina, amplia, iluminada, con vista al Paseo de la Reforma. Un escritorio de madera fina ocupaba el centro, con su nombre grabado en una placa dorada en la puerta. Sofía Torres, vicepresidenta ejecutiva. ¿Qué te parece?, preguntó Ricardo observándola absorber el ambiente. Sofía buscó la palabra correcta, irreal. Él se rió suavemente. Te acostumbrarás. Perteneces a este lugar, Sofía. Siempre has pertenecido. Las primeras semanas en el cargo fueron intensas. Sofía se sumergió en el proyecto Alarcón Skyline, revisando cada detalle, desde los aspectos financieros hasta los impactos ambientales y sociales. Como prometido, tenía autonomía real y no dudaba en cuestionar decisiones o sugerir cambios cuando era necesario. Lo más sorprendente era la receptividad de Ricardo a esas intervenciones. El hombre que antes reaccionaba con irritación a cualquier cuestionamiento, ahora parecía valorar las perspectivas diferentes. En una reunión particularmente acalorada sobre el uso de materiales importados versus nacionales, el equipo observó atónito cuando Ricardo, después de escuchar los argumentos de Sofía sobre sostenibilidad y desarrollo local, simplemente dijo: «Tienes razón. Vamos a revisar esa decisión». Eduardo y los otros inversionistas de Monterrey visitaron la empresa un mes después de la toma de posesión de Sofía. La transformación en la dinámica era evidente para todos. Eduardo, en particular, no ocultaba su aprobación al ver a Sofía liderando presentaciones y a Ricardo escuchando atentamente sus sugerencias. «Tomé la decisión correcta al insistir en tu contratación», comentó Eduardo. «Durante un almuerzo privado con Sofía, le trajiste más que competencia técnica a Alarcón Desarrollos. Le trajiste alma». «Solo estoy haciendo mi trabajo», respondió ella modestamente. «No, Sofía, estás redefiniendo lo que significa ser un líder en este país, mostrando que la integridad y el éxito no son mutuamente excluyentes». El comentario se quedó con ella durante días, resonando en su mente mientras trabajaba. Era realmente posible transformar una cultura corporativa entera, cambiar la mentalidad de personas que durante años habían operado bajo la lógica de que el fin justifica los medios. La respuesta comenzó a manifestarse en los pequeños detalles, en la forma en que los empleados más jóvenes ahora se sentían cómodos para expresar ideas en las reuniones, en el programa de responsabilidad social que Sofía implementó, destinando el 2% de las ganancias del proyecto Skyline a iniciativas comunitarias en los alrededores, en la nueva política de contratación que priorizaba la diversidad y la inclusión, y quizás lo más significativo, en la evolución continua de Ricardo. El hombre que antes usaba su poder para humillar, ahora parecía encontrar satisfacción en elevar a los demás. El ejecutivo que medía su valor por el miedo que inspiraba, ahora buscaba inspirar a través del respeto. 3 meses después de asumir el cargo, durante una reunión del Consejo donde el proyecto Alarcón Skyline recibió la aprobación final para el inicio de las obras, Ricardo sorprendió a todos con un anuncio inesperado. «Me gustaría informarles que vamos a renombrar el desarrollo», dijo, mirando directamente a Sofía. «A partir de hoy, se conocerá como Residencial Nuevo Horizonte». Hubo murmullos de sorpresa. La marca Alarcón siempre había estado presente en todos los desarrollos de la empresa. «¿Por qué?», preguntó uno de los consejeros, claramente confundido. Ricardo sonrió, una sonrisa genuina que rara vez mostraba en ambientes corporativos. «Porque este proyecto representa un nuevo horizonte, para la empresa, para nuestros clientes y para mí personalmente». Hizo una pausa significativa.
y porque fue ideado por alguien que vio posibilidades cuando todos los demás solo veían fracaso. Las miradas se voltearon hacia Sofía, que sintió un rubor en su rostro. El gesto de Ricardo iba más allá del simbolismo corporativo. Era un reconocimiento público de su contribución. No solo ahora, sino 5 años atrás, cuando todo comenzó. Esa noche, al regresar a casa, ya no el pequeño departamento en la colonia Escandón, sino un espacioso ático en la colonia Nápoles, a donde se había mudado con su madre, Sofía contempló la ciudad iluminada desde el balcón. La Ciudad de México se extendía ante ella, un mar de luces que latía con vida y posibilidades. Doña Carmen se le unió, trayendo 2 tazas de té. ¿En qué piensas, hija? ¿Pareces lejos? Sofía sonrió, aceptando la taza caliente. Estoy pensando en cómo la vida da vueltas, mamá. En cómo a veces necesitamos perderlo todo para encontrar nuestro verdadero valor. La señora asintió sabiamente, y en cómo algunas personas necesitan ser humilladas para encontrar su humanidad. Ambas sabían que se refería a Ricardo. Sofía tomó un sorbo de té, reflexionando sobre la transformación del hombre que había pasado de ser su verdugo a su socio de negocios. ¿Crees que él realmente cambió?, preguntó doña Carmen, siempre perspicaz. Sofía consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que está cambiando. Es un proceso, no un evento. Habrá recaídas, dudas. Hizo una pausa buscando las palabras correctas, pero hoy vi algo en sus ojos, cuando anunció el nuevo nombre del desarrollo. Algo que me dice que el cambio es real. Bueno, siempre tuviste buen instinto para las personas, comentó su madre con una sonrisa afectuosa. Fue ese instinto el que nos trajo hasta aquí. Sofía abrazó a su madre, agradecida por tenerla a su lado en esa jornada extraordinaria. Juntas, contemplaron el horizonte de la Ciudad de México, una ciudad que, al igual que ellas, siempre se estaba reinventando, siempre encontrando belleza y posibilidades incluso en los desafíos más difíciles. El futuro, con todas sus incertidumbres y promesas, se extendía ante ellas como un nuevo horizonte lleno de posibilidades, un legado de dignidad. Ha pasado 1 año desde la noche fatídica en el restaurante El Lago Gourmet. El otoño había regresado a la Ciudad de México, pintando las copas de los árboles en tonos de dorado y rojo. En Santa Fe, el residencial Nuevo Horizonte se alzaba majestuoso contra el cielo azul, sus líneas elegantes y sostenibles revolucionando el horizonte de la ciudad. Sofía estacionó su coche frente al restaurante que había sido su lugar de trabajo durante 2 años. Se veía diferente ahora, el cabello más corto en un corte ejecutivo que combinaba con los trajes sastre que ahora formaban parte de su guardarropa diario. Pero algo esencial permanecía igual, la dignidad y la amabilidad en su mirada. Carlos la recibió en la entrada con un abrazo cálido. «Qué gusto verte, Sofía». O debo decir, licenciada Torres, la ejecutiva más comentada de la Ciudad de México. Ella se rió, acompañándolo a la mesa reservada con vista al lago. «Por favor, nada de licenciada. Sigo siendo solo Sofía». Solo Sofía, que transformó una de las desarrolladoras más grandes del estado y está en la portada de la revista Negocios de este mes, bromeó Carlos, jalando la silla para ella. Vi el artículo, La mujer que humanizó el mercado inmobiliario. Muy impresionante. Sofía se sentó sonriendo con cierta vergüenza. La fama repentina aún la incomodaba. En los últimos meses, se había convertido en una especie de celebridad en los círculos empresariales, no solo por el cargo que ocupaba, sino por la historia inspiradora de su ascenso. «¿Cómo va el restaurante?», preguntó ella, cambiando de tema. «Mejor que nunca». Esa noche, bueno, terminó convirtiéndose en una especie de leyenda urbana. El restaurante donde la mesera se enfrentó al millonario y se volvió ejecutiva. Ahora tenemos reservaciones con semanas de antelación. Sofía negó con la cabeza, divertida. Me alegra que al menos el establecimiento se haya beneficiado del drama. ¿Y cómo está Julia? ¿Se adaptó bien a mi puesto? Está haciendo un excelente trabajo. Tiene su propio estilo, claro, pero los clientes la adoran. Siempre pregunta por ti. Como respondiendo a la mención de su nombre, Julia apareció aún usando el uniforme de gerente de salón que había pertenecido a Sofía. «Sofía»,
exclamó abrazando a su amiga. «Qué gusto verte». Durante unos minutos conversaron animadamente. Julia compartiendo chismes sobre clientes habituales y Sofía contando historias sobre su nueva vida corporativa. Era reconfortante ver que, a pesar de los cambios drásticos, algunas conexiones permanecían intactas. Cuando Julia se alejó para atender a otros clientes, Carlos asumió una expresión más seria. «¿Y cómo va el trabajo con Ricardo Alarcón? ¿La transformación de él es realmente genuina o solo un show para los inversionistas?». Era una pregunta que Sofía había enfrentado frecuentemente en el último año. Muchos dudaban que el cambio de comportamiento de Ricardo pudiera sostenerse a largo plazo. «Es real», respondió ella con convicción. «No perfecta, no completa, pero real. Todavía tiene momentos de recaída, momentos en los que el viejo Ricardo emerge, especialmente bajo presión. Pero la diferencia es que ahora reconoce esos momentos, pide disculpas, trabaja activamente para mejorar». Carlos pareció satisfecho con la respuesta. «¿Y cómo es trabajar codo a codo con alguien que un día te humilló públicamente?». Sofía reflexionó por un momento. Sorprendentemente sanador para ambos. Hay algo profundamente transformador en ver a alguien enfrentarse a sus propios demonios, reconocer sus errores y trabajar para corregirlos, especialmente alguien que alguna vez tuvo tanto poder y arrogancia. La conversación fue interrumpida por la llegada de Ricardo. Puntual como siempre, atravesó el restaurante con una confianza que ya no se confundía con prepotencia. Saludó a los meseros y otros empleados por su nombre, un hábito que había desarrollado en el último año. «Carlos, un placer verte de nuevo», dijo, extendiendo la mano al dueño del restaurante. El apretón de manos entre los dos hombres, antes formal y tenso, ahora parecía genuinamente amistoso. «El placer es mío, Ricardo. Ustedes dos juntos siempre traen buenas noticias a El Lago Gourmet». Ricardo sonrió sentándose a la mesa. «Eso espero». Sofía no quiso decirme por qué insistió tanto en este almuerzo. Solo dijo que era importante. Sofía esperó a que Carlos se alejara antes de responder, porque hoy hace exactamente un año. Ricardo asintió lentamente, comprendiendo de inmediato la referencia. Un año desde la noche que lo cambió todo. Me pareció apropiado celebrarlo aquí donde empezó. Además, añadió abriendo su bolso y sacando una elegante carpeta, tengo algo que compartir contigo. Ricardo arqueó las cejas, curioso. ¿Los resultados del tercer trimestre? Ya los revisamos ayer. No, algo más significativo. Ella deslizó la carpeta por la mesa. Los resultados de la encuesta interna de clima laboral. Ricardo abrió la carpeta, sus ojos recorriendo rápidamente los gráficos y tablas. A medida que leía, su expresión transitaba de la curiosidad a la sorpresa, y luego a una emoción más profunda. «Esto es extraordinario», murmuró finalmente. Los números eran inequívocos. La satisfacción de los empleados había saltado de 47% a 89% en solo un año. Los reportes de acoso laboral habían caído a casi cero. La rotación de personal había disminuido drásticamente. Más significativamente, el 93% de los colaboradores afirmaban sentirse respetados como profesionales y como personas en la empresa. ¿Recuerdas mi condición al aceptar el puesto?, preguntó Sofía. ¿El programa de respeto y dignidad para todos los empleados? Ricardo asintió, todavía absorbiendo los datos. Claro, estos son los resultados. No solo números en un papel, sino vidas transformadas. Personas que ahora van a trabajar sin miedo, que se sienten valoradas, que pueden contribuir con sus mejores ideas porque no temen ser humilladas. Y todo esto en solo un año, constató Ricardo, cerrando la carpeta con un cuidado casi reverente. Sí, confirmó Sofía, pero lo más impresionante no está en los números. ¿Qué podría ser más impresionante? El hecho de que el cambio empezó en la cima, contigo. Ella se inclinó ligeramente sobre la mesa. Los líderes definen las culturas, Ricardo. Cuando un CEO trata a la gente con desprecio, eso permea toda la organización. Cuando demuestra respeto genuino, eso también se esparce. Ricardo tomó un sorbo de agua visiblemente emocionado. Nunca imaginé, nunca consideré el impacto de mis acciones de esa forma. Trataba mal a la gente porque podía, porque nadie me lo impedía, porque creía que eso demostraba poder.
¿Y ahora? Ahora entiendo que el verdadero poder viene de elevar a los demás, no de disminuirlos. Negó con la cabeza, todavía maravillado con la transformación. Parece tan obvio ahora. ¿Cómo pude no verlo durante tanto tiempo? El privilegio ciega, respondió Sofía simplemente. Y el poder distorsiona nuestra percepción. El almuerzo continuó con conversaciones sobre negocios y proyectos futuros. El residencial Nuevo Horizonte había sido solo el comienzo. El enfoque sostenible y socialmente responsable que Sofía había implementado estaba revolucionando no solo Alarcón Desarrollos, sino inspirando cambios en todo el sector inmobiliario. Los mismos competidores que se burlaban de nuestras preocupaciones sociales innecesarias ahora están corriendo para imitar nuestros programas, comentó Ricardo, saboreando un filete de trucha. Es gracioso cómo el éxito financiero cambia la percepción de las personas sobre lo que es necesario. Eso es porque demostramos que la ética y la ganancia no son mutuamente excluyentes, respondió Sofía. De hecho, cada vez más consumidores e inversionistas exigen empresas que operen con valores humanos. Mientras conversaban, Sofía no pudo evitar reflexionar sobre la extraordinaria jornada que los había traído hasta allí. Hace un año, estaban en posiciones diametralmente opuestas. Él el poderoso empresario, ella la mesera humillada. Ahora, se sentaban como socios de negocios, colaboradores, quizás incluso amigos, unidos por un propósito común de transformación. El postre llegó, traído por Julia con una sonrisa cómplice. Cortesía de la casa, anunció. Carlos insistió. Era un elaborado pastel de chocolate con salsa de vino tinto, una referencia sutil, pero inequívoca, al incidente que había desencadenado todo. Ricardo captó de inmediato el simbolismo y se rió. Tu jefe tiene un sentido del humor interesante. Ex jefe, corrigió Sofía con una sonrisa. Y sí, siempre lo tuvo. Después del café, Ricardo sorprendió a Sofía con un pequeño paquete. Un regalo de aniversario, explicó. 1 año desde que transformaste mi vida y la vida de cientos de personas en la empresa. Intrigada, Sofía abrió el paquete para encontrar una pequeña placa de plata con una inscripción. Para Sofía Torres, que me enseñó que el verdadero éxito no se mide por cuánto subimos, sino por cuántas personas elevamos con nosotros en el camino. Con gratitud eterna, Ricardo Alarcón. Sofía sintió que los ojos se le humedecían. El gesto, simple pero profundamente significativo, simbolizaba mucho más que 1 año de sociedad profesional. Representaba una transformación humana genuina. Gracias, dijo ella simplemente, guardando la placa con cuidado. Yo te doy las gracias, respondió Ricardo, por haber creído 2 veces en mi capacidad de ser mejor. Una vez cuando mi empresa estaba en quiebra y otra cuando mi carácter lo estaba. Al salir del restaurante, se detuvieron brevemente para admirar el lago de Chapultepec, sus aguas brillando bajo el sol de otoño. Sofía recordó cuántas veces había contemplado esa misma vista mientras servía mesas, soñando con un futuro diferente. ¿Sabes lo que aprendí en este último año?, preguntó Ricardo observando el horizonte. ¿Qué? Que la dignidad no se puede comprar, vender o quitar. Solo se puede reconocer o negar. Se volteó para mirarla. Tú nunca perdiste la tuya, incluso cuando yo intenté humillarte. Y eso, más que cualquier cosa, me mostró que yo había perdido la mía sin siquiera darme cuenta. Sofía sonrió, conmovida por la profundidad de su reflexión. ¿Y ahora? Ahora seguimos construyendo, no solo edificios, sino una empresa donde las personas puedan crecer sin perder su humanidad. Un legado que vaya más allá del concreto y el vidrio. Mientras caminaban hacia sus respectivos coches, Sofía pensó en todas las personas cuyas vidas habían sido impactadas por esa noche en el restaurante. Los empleados de Alarcón Desarrollos, que ahora trabajaban en un ambiente más humano. Su madre, que recibía el tratamiento médico adecuado. Carlos y el equipo del restaurante, testigos de una transformación que muchos creían imposible. Y por supuesto, ella misma, de mesera a vicepresidenta ejecutiva, de víctima de humillación a agente de cambio. Una jornada extraordinaria que había comenzado con un acto de valentía,
la valentía de defender su dignidad cuando todo parecía perdido. ¿Nos vemos mañana en la reunión con los nuevos inversionistas?, preguntó Ricardo al despedirse. Ahí estaré, confirmó Sofía. Y Ricardo, gracias por la placa, significa mucho. Él sonrió, una sonrisa genuina que ya no tenía rastros de la arrogancia de antes. Es solo un pequeño símbolo de una deuda impagable. Mientras Ricardo se alejaba, Sofía se quedó un momento más contemplando el lago. El camino hasta allí no había sido fácil. Hubo momentos de duda, momentos en los que cuestionó si la transformación de Ricardo era genuina, momentos en los que el peso de las responsabilidades parecía abrumador, pero había algo profundamente gratificante en ver el resultado de su trabajo, no solo en los impresionantes números del Residencial Nuevo Horizonte o en las ganancias récord de la empresa, sino en las vidas transformadas, en las culturas redefinidas, en las posibilidades que se abrían para tantas personas. En el horizonte de la Ciudad de México, el sol comenzaba su descenso gradual, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. Sofía se sonrió a sí misma. Estaba exactamente donde debía estar, no porque el destino así lo determinó, sino porque tuvo el valor de levantarse y reclamar su lugar en el mundo. Y en ese momento, observando la ciudad que amaba extenderse ante ella como un mapa de infinitas posibilidades, Sofía Torres supo con certeza: la verdadera dignidad nunca está en las posiciones que ocupamos o en los títulos que ostentamos, sino en la forma en que tratamos a los demás y a nosotros mismos a lo largo de la jornada. Un nuevo horizonte se abría ante ella, y estaba lista para explorarlo, un paso a la vez, elevando a otros mientras seguía su camino. Fin de la historia. Queridos espectadores, esperamos que la historia de Sofía y Ricardo haya tocado sus corazones. ¿Cuántas veces en la vida nos encontramos con situaciones en las que nuestra dignidad es puesta a prueba? ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de transformar no solo nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos que nos rodean? Si esta narrativa despertó emociones en ti, no te guardes ese sentimiento. Compártelo con nuestra comunidad haciendo clic en el botón de me gusta justo aquí abajo. Suscríbete a nuestro canal para no perderte nuestras próximas historias inspiradoras, que como esta, exploran las profundidades de la experiencia humana. Tenemos una lista de reproducción especial con historias de superación y transformación esperándote en la esquina izquierda de la pantalla. Y no olvides dejar en los comentarios: ¿alguna vez has presenciado o vivido una situación de cambio personal tan impactante como esta? Tu historia puede ser la inspiración que alguien necesita hoy. Hasta nuestra próxima jornada emocional juntos.